Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a continuar nuestra disertación sobre las generalidades del sistema nervioso. En esta parte abordaremos los tópicos correspondientes a la configuración externa del tallo cerebral y el cerebelo. Primero que todo, veremos las divisiones del sistema nervioso central. Posteriormente, de esas divisiones que tienen procedencias embriológicas específicas, dividiremos al sistema nervioso central en dos estructuras fundamentales: las estructuras que se encuentran a nivel supratentorial y las estructuras que se encuentran a nivel infratentorial. Luego describiremos todas las características del tallo cerebral para finalizar con las características macroscópicas del cerebelo. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es fundamental las divisiones del encéfalo. Recordando nuestra definición de encéfalo que teníamos desde las clases de neurodesarrollo, definimos encéfalo como la parte del sistema nervioso central que se encuentra contenida dentro de la cavidad craneana. Esta parte del sistema nervioso central está formada de caudal a rostral por los derivados del romboencéfalo, del mesencéfalo, del diencéfalo y del telencéfalo. En las estructuras ya completamente formadas de la persona, podemos identificar de caudal a rostral a el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el mesencéfalo, el diencéfalo y el cerebro como tal. En la división entre lo que conocemos como encéfalo estaría el agujero occipital y de allí en adelante la estructura denominada médula espinal, que ya estudiamos con muchísimo detalle. Recordando el origen embriológico de cada una de estas estructuras, tenemos que el romboencéfalo se dividía en dos vesículas, que era la vesícula metencefálica y la vesícula mielencefálica. Del metencéfalo surgía la protuberancia anular y el cerebelo, y del mielencéfalo surge la médula oblongada o bulbo raquídeo. Del mesencéfalo quedaba como tal dicha estructura y surgen los pedúnculos cerebrales, que son los que conectan el tronco del encéfalo con el cerebro en sí. Además de la vesícula diencefálica, se formaba el diencéfalo, y de las vesículas telencefálicas, que teníamos un telencéfalo que denominábamos telencéfalo impar, de donde partían los cuerpos estriados y sobre todo las estructuras de los ganglios basales, y el telencéfalo par, que era del que partía los hemisferios cerebrales. Luego de discutir las estructuras que conforman el encéfalo, es importante hacer énfasis en la división de este encéfalo en dos partes fundamentales. Una fosa denominada fosa anterior, que está formada fundamentalmente por el diencéfalo y el cerebro en sí, y otra denominada fosa posterior, que contiene las demás estructuras. Dicha división es muy importante tanto en términos anatómicos como en términos clínicos. Dicha división viene dada por una estructura denominada la tienda del cerebelo, y divide las estructuras en estructuras supratentoriales y estructuras infratentoriales. En esta clase vamos a discutir todo lo que está relacionado con la anatomía de las estructuras infratentoriales, es decir,
los derivados tanto del romboencéfalo como del mesencéfalo. Esa estructura que forma la tienda del cerebelo son repliegues meningios que se colocan entre el cerebelo y los lóbulos occipitales. Podemos observarla en esta fotografía. A nivel anterior, esa estructura o tienda del cerebelo tiene una escotadura denominada escotadura de la tienda del cerebelo o incisura del tentorio. Y a ese nivel pasan los pedúnculos cerebrales para unirse al cerebro. Si ahora tenemos un corte coronal, pero ya más hacia posterior, donde podemos observar la tienda del cerebelo, pero con el cerebelo extraído, podemos ver la parte posterior del tronco del encéfalo. Y podemos observar ciertas estructuras que vamos a detallar en las próximas láminas. Podemos observar, por ejemplo, la lámina cuadrigémina, la emergencia del cuarto par, el cuarto ventrículo y las emergencias de los pares craneales partiendo del par craneal 5 en adelante. Si tomamos ahora sobre la escotadura de la tienda, vemos cómo hacemos un corte un poquito hacia posterior, vemos cómo el cerebelo se asoma a este nivel. Y vemos la estructura del vermis cerebeloso. Podemos ver la estructura de los pedúnculos cerebrales. Y así sucesivamente. Y podemos ver la estructura de los pedúnculos cerebrales. En resumen, podemos dividir el encéfalo en una parte que está supratentorial, es decir, por encima del tentorio del cerebelo, y una parte infratentorial, es decir, por debajo del tentorio del cerebelo. Lo que está por debajo del tentorio del cerebelo tenemos al tronco del encéfalo, que está compuesto por la médula oblongada o bulbo raquídeo, la protuberancia anular y los pedúnculos cerebrales, que son parte del mesencéfalo. Y la parte superior al tentorio del cerebelo tenemos al diencéfalo, que en el diencéfalo la parte más representativa es el tálamo óptico, y tenemos al telencéfalo, lo que denominamos los hemisferios cerebrales, que contienen los cuerpos estriados y la corteza, que tiene a su vez divisiones filogenéticas que discutiremos en el apartado de corteza cerebral. Ahora bien, pasando ya a la estructura anatómica sobre la cual vamos a desarrollar nuestra disertación, tenemos en esta lámina una vista lateral en donde podemos evidenciar al cerebro, al puente y al cerebelo. Esto completamente es lo que denominamos encéfalo. Haciendo un breve repaso sobre las estructuras anatómicas del cerebro, tenemos representativo una fisura lateral o fisura silviana y la cisura o la fisura precentral o fisura también rolándica, denominada rolándica. Tenemos las circunvoluciones más representativas en esta lámina, son la precentral o frontal ascendente y la poscentral o parietal ascendente. Tenemos los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales. Las características de dichas circunvoluciones serán abordadas en la parte donde estemos disertando sobre
la configuración externa del cerebro. En esta lámina también podemos ver el cerebelo y el tronco del encéfalo. El cerebelo se encuentra posterior al tronco del encéfalo. Y vemos cómo dicho cerebelo tiene en esta fotografía una fisura que se denomina fisura horizontal, que la podemos observar aquí. También vemos lo que sería la médula oblongada, que es toda esta estructura que podemos observar aquí, y tenemos la protuberancia anular. Lo que son los pedúnculos cerebrales están escondidos por el polo temporal de los hemisferios cerebrales, que en este caso es una fotografía del hemisferio derecho. En una vista inferior podemos observar con mayor detalle la cara inferior del cerebelo, en donde podemos ver unas estructuras, por ejemplo, estas que están aquí a los lados, que son las amígdalas cerebelosas. A su vez, podemos observar un corte que está a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo, donde podemos ver estas estructuras en forma de pirámide que se denominan las pirámides vulvares. Podemos ver las emergencias de los pares craneanos a partir del tercer par, pasando por el quinto par, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavos pares, que los vamos a discutir más adelante. También vemos esta estructura en este corte inferior que se denomina el flóculo a nivel del cerebelo. Y a nivel más superior podemos observar a nivel diencefálico los tubérculos mamilares, y estas estructuras que se observan aquí son los pedúnculos cerebrales, que junto con la estructura de las cintillas y los quiasmas ópticos forman lo que se denomina el rombo optopeduncular. Dentro de esa estructura también podemos ver el infundíbulo o tallo infundibular. Hacia la parte superolateral de los tractos ópticos podemos ver esta estructura que tiene como puras perforaciones. Dicha estructura se denomina sustancia perforada anterior. Y en esa estructura podemos observar también las estrías olfatorias, denominadas estría olfatoria lateral y estría olfatoria medial, que vienen de los tractos o del nervio olfatorio. Estas estructuras, pues, ahondaremos con mayor detalle cuando veamos cerebro. Es muy importante recordar la segmentación que tiene en su formación el sistema nervioso. Fundamentalmente desde el tronco encefálico hacia niveles inferiores, donde es más visible. Recuerden que el mesencéfalo se forma superior a una estructura denominada el istmo, y de ese istmo partían los núcleos de los nervios trocleares o del cuarto par. A su vez, el tronco del encéfalo a nivel de subdivisión romboencefálica se dividía en rombómeros, y habían aproximadamente 11 rombómeros que establecían o formaban la estructura del romboencéfalo. Ya en un corte en el cual seccionamos los pedúnculos cerebrales y los separamos del cerebro propiamente dicho, podemos observar con mayor detalle las estructuras contenidas en este tronco encefálico. Primeramente, tenemos al derivado del mielencéfalo, que sería el bulbo raquídeo o médula oblongada.
La médula oblongada se continúa superiormente de la médula espinal. Por lo tanto, la médula oblongada va a tener características externas que vienen desde esa transición de la médula espinal. En este corte, en el cual tenemos una vista anterior de esa médula oblongada, podemos ver con facilidad las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares se continúan con los cordones anteriores de la médula. En esas pirámides vulvares, si continuamos en todo su recorrido, vemos la emergencia de unos filetes nerviosos a nivel superior de esas pirámides. Dichos filetes nerviosos forman el origen aparente del sexto par craneal. Entre el recorrido de esas pirámides vemos cómo hay un cambio en la anatomía a ese nivel y se forma un surco. Ese surco se denomina surco pontovulvar y separa a el bulbo raquídeo o médula oblongada de la protuberancia anular. De ese surco podemos observar en esta vista la emergencia de el séptimo par o nervio facial, el nervio vestíbulo coclear u octavo par. A su vez, si nos vamos hacia la parte lateral de las pirámides vulvares, vemos que hacia la parte superior hay una estructura ovoide. Y esa estructura ovoide genera dos surcos. Un surco que equivaldría a nivel de la médula espinal al surco anterolateral, por donde en la médula espinal, en dicho surco, emergían las raíces anteriores de los nervios. En este surco que denominamos a este nivel surco preolivar, porque estas estructuras de forma ovoides están en correspondencias con los núcleos de la oliva inferior en la estructura histológica del bulbo raquídeo. A este nivel, en este surco preolivar, es decir, entre la pirámide y la oliva, emergen los filetes nerviosos del nervio hipogloso. Posterior a esta oliva se forma otro surco, que es el equivalente al surco posterolateral en la médula, y en esta parte se denomina surco retroolivar. Y por dicho surco retroolivar emergen los filetes nerviosos de los nervios 9, 10 y 11, es decir, glosofaringeo, pago y nervio espinal o accesorio, o más precisamente la parte craneal de ese nervio espinal o accesorio. Si ahora nos vamos superiormente, vemos la emergencia a ambos lados de la protuberancia del nervio trigémino. Entre las estructuras a resaltar en esta vista tenemos lateralmente a nivel cerebeloso a el flóculo, tenemos la fisura horizontal y tenemos parte de los hemisferios cerebelosos. También a estas estructuras que se denominan amígdalas cerebelosas. Ahora, teniendo una vista ya más frontal de la parte anterior del tronco encefálico, podemos detallar con mucho más especificidad las estructuras que lo conforman. Primeramente tenemos las estructuras que anteriormente definimos como las pirámides vulvares. Dichas pirámides vulvares están formadas fundamentalmente por los tractos piramidales y por eso se le da el nombre de pirámides vulvares. El bulbo raquídeo, en algunos textos de neuroanatomía, dan como límite una estructura que se denomina la decusación de los pirámides. Y a partir de allí vendría el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal.
Dicha decusación de las pirámides la podemos observar en esta figura, en lo que está marcado con el número 37. De allí, luego de la decusación de las pirámides, cuando veamos sistematización del bulbo, vamos a ver que a partir de allí emergen son los cordones anteriores de la médula espinal, porque las pirámides vulvares en donde se decusan van a irse a través de los cordones laterales. Macroscópicamente parece como si dichas pirámides vulvares se continuaran con los cordones anteriores de la médula espinal. Al final de dichas pirámides observamos la frontera o el límite superior de la parte anterior del bulbo raquídeo con la protuberancia anular a través de este surco denominado surco ponto-vulvar. Ese surco ponto-vulvar, si observamos con detalle, tiene unas fositas en las cuales hay como si fuesen unos puntos que se denominan, algunos los denominan como puntos ciegos. Anatómicamente se describe la emergencia o el origen aparente del sexto par en ese surco ponto-vulvar a nivel de la fosita que se encuentra entre la pirámide y el surco. Pero en esta representación los tenemos hacia más lateral. A los lados de esas pirámides vemos las formaciones ovoideas que corresponden a las olivas inferiores. Dichas olivas están separadas de las pirámides por un surco que se denomina el surco preolivar y que corresponde también al surco anterolateral en la médula espinal. De allí vemos los filetes del nervio hipogloso como emergen de dicho surco, siendo ese su origen aparente. De la parte trasera de esas olivas vemos la emergencia del nervio glosofaringeo, el vago, y de la parte craneal del nervio espinal. A su vez, en el mismo surco ponto-vulvar hacia niveles laterales, vemos las emergencias del séptimo par y la entrada del octavo par. Y esta estructura que aparece dibujada posteriormente corresponde al flóculo del cerebelo. Más hacia niveles superiores, vemos que la protuberancia tiene un surco medio que se denomina el surco basilar. Y se denomina surco basilar porque por allí pasa la arteria basilar. A su vez, hacia sus superficies laterales, observamos en esta cara anterior unas prominencias convexas que tienen una configuración transversal. Y esa configuración transversal desciende oblicuamente y forma lateralmente lo que se denominan los pedúnculos cerebelosos medios, también denominados branchium pontis. A su vez, hacia sus partes laterales, vemos la emergencia de estos filetes nerviosos. Dichos filetes nerviosos están constituidos por un tronco más grueso y un nervio o un filete muchísimo más pequeño que se encuentra hacia la parte medial de ese tronco. Esa es la emergencia del nervio trigémino, tanto en sus partes sensitivas como en sus partes motoras. Si continuamos en esta vista a través del surco denominado surco basilar, nos vamos hacia superior y observamos hacia superior otro surco. Este surco separa al puente o protuberancia de los pedúnculos cerebrales, es decir, lo separa del mesencéfalo. Ese surco se denomina surco pontopeduncular. En la parte media de ese surco pontopeduncular se encuentran unas estructuras que van desde medial hacia lateral
y tienen una forma que es ascendente y que en su ascenso van divergiendo de la línea media, y esa divergencia de la línea media forma en la parte central una sustancia denominada sustancia perforada posterior. En dicha sustancia, pues penetran estructuras vasculares que van a suplir de sangre a esa región. De la parte interna de cada una de estas estructuras denominadas pedúnculos emergen unos filetes nerviosos que vienen a dar al origen aparente de el tercer par craneal, un nervio oculomotor. A su vez, si nos vamos lateralmente, vemos que viene una estructura nerviosa desde la parte posterior, pero abraza o rodea al pie del pedúnculo, y ese no es más que el nervio troclear o patético. A nivel superior de esa estructura peduncular, vemos cómo es abrazada por los tractos ópticos, estableciendo así el límite superior de esos pedúnculos cerebrales. Y esos pedúnculos cerebrales se continúan a su vez con el diencéfalo. Dentro de esa fosa peduncular podemos observar como límite anterior estas estructuras que ya forman parte del diencéfalo, que son los cuerpos mamilares. Y delante de esos cuerpos mamilares podemos ver el tallo infundibular. Hacia las partes superiores observamos el tálamo. Como estructura importante a resaltar aquí de la parte encefálica, podemos ver los cuerpos geniculados laterales del tálamo que están en plena relación con los tractos ópticos. Ahora pasando a la descripción de la cara lateral del tronco del encéfalo, si comenzamos desde inferior a superior, primeramente tenemos al bulbo raquídeo. Observamos en esta cara lateral con mayor especificidad el surco retroolivar, de donde emergen el nervio desde superior a inferior o de rostral a caudal, el nervio glosofaringio, que está marcado con el número 31, el nervio vago, que está marcado con el número 33, y el nervio espinal en su porción craneal, que está marcado con el número 34. Aquí vemos una estructura detrás del mismo surco retroolivar, que es el receso o el repliegue lateral del cuarto ventrículo, en donde en ese repliegue lateral del cuarto ventrículo se observa el ramillete llamado ramillete de Baudelaire. A su vez, vemos hacia la parte más posterior de esa cara lateral el tubérculo cuneiforme o el tubérculo del cuneatus. Más hacia la línea media podemos observar el tubérculo gracilis. Y en esta parte observamos una estructura denominada el obex. Yéndonos hacia el surco ponto-vulvar, observamos la emergencia del sexto par, del séptimo par, con su nervio accesorio, y la entrada del octavo par. A su vez, un poco hacia ya la estructura de la protuberancia, observamos el pedúnculo cerebeloso medio y debajo de él el pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior también recibe el nombre de cuerpo restiforme. El pedúnculo cerebeloso medio recibe el nombre de brachium pontis. Observamos a nivel de
esa parte lateral de la protuberancia, lo que divide la parte lateral de la parte anterior, que sería la emergencia del nervio trigémino. Y observamos a nivel del nervio trigémino la raíz sensitiva y la raíz motora. Aunque cabe destacar que en esta ilustración la raíz motora la colocan posterior a la raíz sensitiva y en la realidad la raíz motora va por delante de la raíz sensitiva. A nivel de esta cara lateral podemos ver las bandas paralelas de la protuberancia que forman a su vez el pedúnculo cerebeloso medio a través del cual la protuberancia se comunica con el cerebelo. Si continuamos nuestra descripción hacia superior, vemos el surco pontopeduncular y vemos el pie del pedúnculo. Hacia la parte lateral de ese pie del pedúnculo, observamos la emergencia del cuarto par craneal o nervio troclear o nervio patético. Todos son sinónimos. Y hacia la parte de arriba de ese nervio patético podemos observar un triángulo que sería el triángulo lemniscal. Inferolateralmente de ese nervio patético podemos observar el pedúnculo cerebeloso superior. Superiormente al triángulo lemniscal podemos ver estas estructuras que forman parte de la lámina cuadrigémina. Estaría el tubérculo cuadrigémino inferior y el tubérculo cuadrigémino superior. Yéndonos ahora desde el pie del pedúnculo hacia arriba, podemos observar cómo ese pie del pedúnculo va divergiendo lateralmente y hacia la parte superior está rodeado por el tracto óptico. Ese tracto óptico se conecta con el cuerpo geniculado lateral del tálamo. La estructura que vemos más hacia superior es el tálamo óptico. Y con esto concluimos nuestra descripción de la cara lateral del tronco encefálico. Hacia la parte posterior del tronco del encéfalo, luego de haber seccionado el cerebelo de sus pedúnculos tanto inferiores, medios y superiores, emerge una estructura denominada la fosa romboidea que podemos observar en esta fotografía. Iniciaremos nuestra descripción de la cara posterior del tronco, comenzando como lo hemos hecho de caudal a rostral o de inferior a superior. Podemos observar a nivel del bulbo estos fascículos que se continúan con los cordones posteriores de la médula. Estos fascículos son de medial a lateral o contiguo al surco medio posterior. Tenemos el fascículo de gracilis, que termina en el tubérculo o en el núcleo gracilis hacia la parte superior. Lateralmente al fascículo de gracilis se encuentra el fascículo de cuneatus. Este fascículo de cuneatus asciende hasta llegar a el tubérculo del mismo nombre, que representa una elevación que se denomina también tubérculo cuneatus y está a este nivel. Entre la separación de ellos dos es continuación del surco postero-intermedio observado en la médula espinal. Hacia la parte superior del tubérculo gracilis tenemos una estructura que se denomina el óbex. Lateralmente a ese óbex
comienza la inserción de una estructura denominada el velo medular inferior, que describiremos en posteriores láminas. En la parte posterior también podemos observar al nervio espinal en su emergencia desde el surco retroolivar. Y vemos estos recesos laterales del cuarto ventrículo que forman el ramillete ese de Baudelaire, que lo vimos también en la cara lateral. Para describir la fosa romboidea, primero comenzaremos con sus márgenes para luego adentrarnos en ella y describir los detalles anatómicos que se presentan en el suelo del cuarto ventrículo. Primero que todo, vemos en que en sus márgenes inferiores emergen unas pequeñas láminas que forman parte del velo medular inferior, que lo conectan con el cerebelo. Lateralmente tenemos los recesos laterales del cuarto ventrículo, en donde conseguimos plexos coroideos. Y además, en esos recesos laterales se encuentran los agujeros de Lutska, a través de los cuales el cuarto ventrículo se conecta con el espacio subaranoideo. A nivel de la parte media, a nivel del óvex, también hay un agujero medial que se denomina el agujero de Magendie y también cumple la función de conectar el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Siguiendo hacia la parte superior del cuarto ventrículo, vemos que se relaciona con el pedúnculo cerebeloso inferior. Siguiendo esa ruta del pedúnculo cerebeloso inferior, vemos que hay una continuación con el pedúnculo cerebeloso superior. Y hacia la parte superior de dicho ventrículo hay una estructura membranosa que conecta ambos pedúnculos cerebelosos superiores, que se denomina el velo medular superior. En este dibujo o en esta representación, a ese velo medular superior está adosada una parte del cerebelo denominada la língula. Si seguimos la estructura del velo medular superior, vemos que se acorta hacia nivel superior formando un frenillo. Ese frenillo se inserta a nivel del surco longitudinal de los tubérculos cuadrigéminos. Ahora, luego de haber establecido los límites de la fosa romboidea, vamos a describir sus divisiones tanto vulvares como protuberanciales. Para establecer el límite en la fosa romboidea de qué pertenece al bulbo y qué pertenece a la protuberancia, tomamos en cuenta estas estructuras que emergen desde la parte media de dicha fosa romboidea, que se denominan las estrías medulares. Todo lo que está debajo de las estrías medulares pertenece al bulbo y todo lo que está superior a las estrías medulares pertenecen a la protuberancia. Si partiendo de esas estrías medulares, vemos que dentro de la fosa romboidea se continúa un surco muy profundo que se denomina el surco medio del cuarto ventrículo. A ambos lados de ese surco medio del cuarto ventrículo vemos unas protuberancias que son paralelas entre sí y que son abultadas. Dichas protuberancias se denominan las eminencias medias y están unas a cada lado. Si vamos desde inferior a superior de la eminencia media, vamos a conseguir algunos detalles anatómicos importantes. En la parte inferior de esa eminencia media,
inferior a las estrías medulares, es decir, en la región vulvar del piso del cuarto ventrículo, observamos un triángulo de base superior y de vértice inferior. Dicho triángulo, que está relacionado con la línea media, se denomina el triángulo del hipogloso. Y es allí donde se encuentra el núcleo que da origen al nervio hipogloso. Lateral a ese triángulo del nervio hipogloso observamos otro triángulo que forma una estructura denominada trígono del vago o triángulo del nervio vago, en donde se encuentra el núcleo dorsal del nervio vago. A su vez, vemos que superior o atravesado por esas estrías medulares tenemos un área que es esta que está marcada aquí con el número 13, que se denomina el área vestibular. En esa área se encuentran los núcleos vestibulares. Esa área tiene una región vulvar y una región protuberancial. También a nivel de la eminencia media, pero ya superior a las estrías medulares, vemos un abultamiento que se denomina el colículo del facial. Dicho colículo del facial es el núcleo del nervio abducen o nervio o el sexto par o motor ocular externo, que es atravesado o rodeado a ese nivel por las fibras del nervio facial. A su vez, hacia la parte superior vemos una escotadura denominada fosita superior. Lateralmente, superiormente a esa área vestibular, observamos el pedúnculo cerebeloso inferior y también está en relación con el pedúnculo cerebeloso superior. Este pedúnculo cerebeloso superior se extiende por detrás en la parte trasera de la protuberancia y vemos aquí cómo va hacia o se conecta posteriormente con los pedúnculos cerebrales que se pueden notar aquí. El límite entre la protuberancia y el mesencéfalo a este nivel es la emergencia del cuarto par a nivel del velo medular superior, como se puede observar en este dibujo. De aquí en adelante observamos la lámina cuadrigémina, que está compuesta por los tubérculos cuadrigéminos superiores que tienen forma ovalada y los tubérculos cuadrigéminos inferiores que tienen forma redondeada. A su vez, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores tienen unas estructuras que parten de ellos en forma lateral que se denominan los brazos de los tubérculos cuadrigéminos. Entonces habrá un brazo del tubérculo cuadrigémino superior y un brazo del tubérculo cuadrigémino inferior. El brazo del tubérculo cuadrigémino superior se conecta con el cuerpo geniculado lateral del tálamo, que lo podemos observar aquí marcado con el número 33. El brazo del colículo inferior se conecta con el cuerpo geniculado medial del tálamo. Vemos en la lámina cuadrigémina que tiene un surco de la línea media y un surco transversal. Y dichos surcos separan, el surco medio separa ambos tubérculos entre sí, es decir, los tubérculos cuadrigéminos superiores entre sí y los tubérculos cuadrigéminos inferiores entre sí. Y el surco transversal separa los tubérculos cuadrigéminos superiores de los tubérculos cuadrigéminos inferiores.
superiormente a esa lámina cuadrigémina, vemos la emergencia de la epífisis que forma parte del diencéfalo. Lateralmente a la epífisis vemos los núcleos de la avénula marcados con la figura 30 y vemos también lo que se denomina el tercer ventrículo, que discutiremos cuando abordemos el tema del diencéfalo. Más arriba podemos también ver a los ventrículos laterales conectados con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. Es importante resaltar en esta lámina que, según la revisión que he hecho, algunos autores, por ejemplo Rubier, citan la emergencia del cuarto par a nivel del frenillo del velo medular superior, y otros como Nijhuis lo colocan pues prácticamente laterales y no en el frenillo del velo medular superior. En una vista de un corte longitudinal podemos observar cómo la protuberancia y el mesencéfalo se relacionan con el cerebelo. Y hacia la parte superior podemos observar cómo la lámina cuadrigémina y el velo medular superior del cerebelo contribuyen a la formación del acueducto de Silvio. Si iniciamos nuestra descripción desde la parte inferior, vemos a este nivel a el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo, a este nivel, está la parte del bulbo que forma parte del piso del cuarto ventrículo. En la parte posterior vemos una estructura que emerge desde la sustancia blanca cerebelosa que forma una delgada lámina que va y se inserta en la parte inferior, en donde el bulbo ya deja de ser piso del cuarto ventrículo y tiene un conducto central que se relaciona con el conducto central de la médula. En esta parte vemos que ese velo que recubre y forma el techo a ese nivel del cuarto ventrículo está compuesto por una delgada lámina blanca, y esa delgada lámina blanca en su superficie anterior tiene como rugosidades y está formada por otro tipo de recubrimiento. Esto es lo que se denomina la tela coroidea del cuarto ventrículo. Si partimos hacia la mitad del cerebelo, que se relaciona anteriormente con el cuarto ventrículo, vemos que de allí, de esa sustancia blanca cerebelosa, parte también otra lámina superior que va y se relaciona con los tubérculos cuadrigéminos. Esta parte o esta lámina se denomina velo medular superior. Tanto el velo medular superior y el velo medular inferior forman el techo del cuarto ventrículo. Si ahora describimos las estructuras del cerebelo en sí, observamos esta cisura que se denomina la cisura horizontal. La cisura horizontal divide al cerebelo en una cara superior y una cara inferior. A su vez, tenemos otra cisura muy importante, que es esta marcada con el número 29, que divide al cerebelo en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, que es todo lo demás. En las estructuras que podemos observar en este corte, podemos ver esta estructura que está pegada al velo medular superior, que está marcada con el número 24, que se denomina la língula. Hacia más superior de la língula, a nivel del lóbulo anterior del cerebelo, vemos esta estructura marcada con el número 28, que se denomina el culmen. Y esta estructura marcada con el número 30, que se denomina el declive. También hacia la parte anteriormente del velo medular, vemos esta estructura marcada con el número 26, que se denomina el lóbulo.
Luego del declive podemos observar esta estructura que está aquí, que se denomina folium del vermis. Más hacia inferior del folium del vermis podemos observar el túbero o el tubérculo. Inferior al túbero o el tubérculo observamos la pirámide. Inferior o ya más bien inferoanterior a la pirámide observamos la úvula, que está en relación con las amígdalas cerebelosas. Anterior a esa úvula observamos al nódulo. Y toda esta estructura que se observa es lo que se denomina el árbol de la vida. Si continuamos por el velo medular superior, observamos los tubérculos cuadrigéminos inferiores, los tubérculos cuadrigéminos superiores. Esta estructura marcada con el número 8 sería la comisura blanca posterior, y superiormente a la comisura blanca posterior estaría la epífisis. Aquí podemos diferenciar con este corte lo que significa el tectum o techo del mesencéfalo y lo que es el tegmento mesencefálico. El techo mesencefálico o tectum está formado por la lámina cuadrigémina y el tegmento está formado por la parte anterior al acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Cabe destacar que alrededor de ese acueducto cerebral o acueducto de Silvio se encuentra la sustancia gris periacueductal. Si nos vamos más hacia adelante, vemos la emergencia del tercer par a nivel del espacio o de la fosa interpeduncular, en donde se encuentra también el espacio perforado posterior. Para comprender con mayor precisión las estructuras que hemos discutido en fotografías y modelos bidimensionales, creo conveniente utilizar modelos tridimensionales que nos permiten tener una visión más clara sobre todo de las relaciones de cada una de dichas estructuras. Comenzando con nuestra descripción, tenemos una fotografía en la cual podemos observar al cerebro, inferiormente al cerebelo, y delante del cerebelo podemos observar el tronco del encéfalo. Si comenzamos nuestra descripción desde inferior a superior, tenemos el bulbo raquídeo o médula oblongada. Hacia la parte superior del bulbo raquídeo tenemos la protuberancia anular o puente de Variolo, y se observa a nivel de esa protuberancia su conexión con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Si nos situamos un poco más hacia superior, tenemos los pedúnculos cerebrales. Y los pedúnculos cerebrales conectan el tronco del encéfalo con el cerebro. Hacia la parte posterior del tronco del encéfalo podemos observar al cerebelo. Y el cerebelo, como lo hemos discutido, tenía una cara superior, una cara inferior y una cara anterior que en este momento se encuentra adosada a la protuberancia. Esa cara anterior que se encuentra tanto adosada a la porción superior del bulbo y a la protuberancia forma lo que se denomina el cuarto ventrículo, que vendría siendo esta cavidad a la que hemos accedido. Entre los grandes rasgos anatómicos del cerebro, que discutiremos con muchísima precisión en la clase de cerebro, tenemos que el cerebro tiene una fisura lateral que se denomina la fisura silviana, que separa los lóbulos
tanto parietales y frontales del lóbulo temporal. Y tenemos un surco central que se le denomina la cisura de Rolando. Por delante de esa cisura de Rolando se encuentra el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura de Rolando se encuentra el lóbulo parietal. Y debajo de la cisura de Silvio se encuentra el lóbulo temporal. Hacia la parte trasera encontramos el lóbulo occipital. Si nosotros ahora concentramos nuestra descripción en los derivados tanto del romboencéfalo como del mesencéfalo, podemos explicar los detalles de manera tridimensional. ¿Qué observamos primeramente? Primeramente observamos la parte inferior se continúa con la médula espinal. En esta cara anterior podemos observar que de la médula espinal se conserva un surco denominado el surco medio anterior. A ambos lados del surco medio anterior vemos estas estructuras que forman las pirámides. Lateralmente a las pirámides, pero en su parte superior, vemos un surco ovoideo que corresponde al núcleo de la oliva inferior. Entre ese núcleo ovoideo y la parte de la pirámide se establece un surco. Y ese surco se denomina surco preolivar, porque está delante de la oliva. Recuerden ustedes que a partir de ese surco emergen los filetes nerviosos del nervio hipogloso, y ese es el origen aparente del nervio hipogloso. Si nos vamos ahora un poco hacia superior, observamos que hay un surco denominado ponto vulvar que separa la protuberancia anular del mesencéfalo. En ese surco ponto vulvar emergen los pares craneales 6 que emergen superiormente a las pirámides. Emergen los pares craneales 7 y el número 8. Es decir, que los orígenes aparentes de esos 3 pares craneales están a nivel de ese surco ponto vulvar. Si continuamos nuestra descripción de manera ascendente, vemos que rostralmente a ese surco ponto vulvar se encuentra la protuberancia anular. En la protuberancia anular observamos que hay un surco medio que se denomina el surco basilar, en donde se encuentra o se aloja la arteria basilar. Lateralmente a ese surco tenemos unas elevaciones convexas que están formadas por haces transversales de los núcleos pontinos que se encuentran a ese nivel. Y esos haces transversales van y oblicua e inferiormente atraviesan y forman una estructura denominada el brachium pontis o pedúnculo cerebeloso medio, con el cual se conectan con el cerebelo. Es importante destacar que aproximadamente en la parte lateral del puente emergen o están los orígenes aparentes del nervio trigémino, con un componente sensitivo y un componente motor que está más hacia medial. Si continuamos nuestra descripción desde inferior hacia superior, tenemos que esa protuberancia se une a unas estructuras en la cara anterior denominadas pedúnculos cerebrales.
a través de un surco denominado surco pontopeduncular. Es muy importante destacar que dichos pedúnculos cerebrales parten desde ese surco pontopeduncular y ascienden oblicuamente. Y entre la parte media de ellos se establece un espacio que se denomina la fosa interpeduncular. Y en ese espacio se encuentra una sustancia que se denomina sustancia perforada posterior o espacio perforado posterior, ya que a ese nivel los vasos sanguíneos perforan dicha sustancia y por eso es que se le denomina perforada, para irrigar las estructuras contiguas. Si ahora quitamos la hipófisis, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis, y dejamos solamente el tallo infundibular, que vamos a quitarlo también para describir mejor la estructura, podemos observar con mucho mayor detalle el espacio perforado posterior. Es importante destacar que a nivel de este sitio es el origen aparente de el nervio oculomotor, que emerge internamente desde los pedúnculos cerebrales y pareciera que viniera de ese espacio sustancia perforada posterior. Más hacia la parte superior vemos cómo se encuentran estas estructuras, formas ovoides, que se denominan los tubérculos mamilares. Dichos tubérculos mamilares pertenecen al hipotálamo. Resumimos los detalles que nos encontramos en la cara anterior del tronco del encéfalo. Podemos ver fundamentalmente las pirámides vulvares que se encuentran en todo el frente del bulbo y están formadas por los haces de fibras nerviosas empaquetadas que vienen y forman la vía piramidal. Hacia la parte inferior, cuando está en la médula, esas pirámides se continúan con los cordones anteriores de la médula. Mayormente esos cordones anteriores no están formados por las fibras que componen la vía piramidal, en vista a que uno de los parámetros o de las fronteras anatómicas entre la médula espinal y el tronco del encéfalo, o más precisamente el bulbo raquídeo, es la decusación de las pirámides. Y las pirámides bajan, o los haces que están allí bajan por los cordones laterales. Pero macroscópicamente pareciese que esos cordones anteriores se continuaran con los cordones anteriores de la médula espinal. Tenemos en esta cara anterior el surco preolivar, que se encuentra entre las pirámides y esta formación ovoide denominada las olivas, y tenemos el surco pontobulbar, del cual emergen los pares craneales 6, 7 y 8. El 6, recuerden ustedes que es el motor ocular externo, el 7 el facial y el 8 el estatoacústico. Superiormente vemos el surco basilar y la parte anterior de la protuberancia. Y superior hacia ellos o rostral hacia ellos vemos el surco pontopeduncular y la fosa peduncular, de la cual emergen el nervio oculomotor. Más hacia arriba, pues estaría la transición entre el mesencéfalo con el diencéfalo. Realmente dicha transición está establecida como límite superior los tractos ópticos que pasan a nivel o rodean al pedúnculo cerebral. Como límite inferior se pudiese tomar el filete nervioso del nervio patético, que viene desde la parte posterior.
Entonces aquí estaría el filetes nerviosos, el nervio patético aproximadamente a este nivel, y a este nivel estarían los tractos ópticos que van hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Ahora bien, si nos vamos hacia la cara lateral a nivel del bulbo viene como continuación de los cordones laterales de la médula espinal. Y observamos con mayor precisión al núcleo de la oliva inferior. Y se ve también el surco preolivar y el surco retroolivar. A nivel del surco retroolivar emergen los pares craneales 9, 10 y 11. Más específicamente la parte craneal del 11º par craneal. En el surco retroolivar, más superiormente, está la emergencia del glosofaringeo, le sigue la emergencia del vago y va la emergencia del 11º o nervio espinal. Esos son los orígenes aparentes de dichos nervios. Ya teniendo una vista superior hacia la protuberancia anular, tendríamos el límite entre la cara anterior y la cara lateral de la protuberancia que vendría dado por la emergencia del nervio trigémino, tanto con un segmento sensitivo como el segmento motor. El segmento sensitivo, el tronco sensitivo, está representado en negro y el tronco motor en azul. Yendo hacia la cara lateral del mesencéfalo, observamos cómo los pedúnculos siguen su ascenso hacia el diencéfalo, realmente, hacia el diencéfalo. Ya descritas la cara anterior y lateral del tronco, pasamos a describir la cara posterior. Para poder describir la cara posterior, tenemos que ocultar al cerebelo. En esta parte posterior, primeramente, vemos un surco medio denominado surco medio posterior, que se continúa con el surco medio posterior de la médula espinal. Lateral a ese surco medio posterior podemos observar el fascículo de Gracilis. Dicho fascículo de Gracilis culmina en un abultamiento hacia la parte superolateral que lleva su mismo nombre, que es el tubérculo de Gracilis. Lateralmente al fascículo de Gracilis y separados por un surco denominado surco póstero intermedio, se encuentra el fascículo cuneiforme. Dicho fascículo cuneiforme termina en un tubérculo hacia la parte superior que lleva el mismo nombre, que es el tubérculo cuneiforme. Esos abultamientos, tanto el tubérculo de Gracilis como el tubérculo cuneiforme, vienen dados porque allí se encuentran los núcleos tanto de Gracilis como de cuneatos en la configuración interna del tronco encefálico, donde se encuentran las neuronas de segundo orden. Dichas neuronas darán origen a los axones que formarán el lemnisco medial. Continuando con la parte del surco posteromedial hacia la parte superior, encontramos que hay una expansión en forma de rombo de lo que se denomina la fosa romboidea. Y dicha fosa romboidea está conformada por parte del bulbo y parte de la protuberancia anular. En la fosa romboidea vamos a encontrar hacia la parte inferior los repliegues que se conectarán con el velo medular inferior que se insertará en el cerebelo.
Además de esos repliegues, hay unos detalles anatómicos importantes a resaltar. Primero que todo, tenemos que resaltar la emergencia de unos haces que se denominan las estrías medulares. Esos haces son haces transversales que emergen desde el piso del cuarto ventrículo y separan o son el límite entre la fosa romboidea que pertenece al bulbo, que estaría por debajo de esas estrías medulares, y la fosa romboidea que pertenece a la protuberancia, que estaría por encima de esas estrías medulares. Si nos ponemos a detallar, la fosa romboidea que pertenece al bulbo es en forma triangular con vértice inferior y base superior. Y la fosa romboidea que pertenece a la protuberancia es de vértice superior y de base inferior. A su vez, en la parte inferior, es decir, en la fosa romboidea que pertenece al bulbo, observamos unos detalles interesantes. Primero que todo, tenemos que determinar una elevación en todo el suelo del ventrículo, del cuarto ventrículo, que se denomina la eminencia media. Y esa eminencia media, hay dos eminencias medias, una a cada lado, y están separadas por el surco posterior del cuarto ventrículo, que se encuentra hacia la parte medial. Esas eminencias medias generan unos relieves anatómicos en ese piso del cuarto ventrículo que son de destacar. El primer relieve se encontraría más hacia medial, que forma un trígono o un triángulo, que se denomina el triángulo del hipogloso, en donde se encuentra el núcleo del nervio hipogloso, siendo este su origen real. Lateralmente a ese triángulo o trígono del hipogloso se encuentra otro triángulo o otro trígono, el cual da origen a el núcleo dorsal del vago. Ahí se encuentra en esa zona. Ese trígono pues se denomina trígono vagal. A este nivel también tenemos una zona que es compartida tanto por el bulbo como por la protuberancia. Esa zona se denomina el área vestibular y contiene los núcleos vestibulares que forman parte del relevo de las células que vienen por el nervio vestibular. Otro punto a resaltar, que aunque aquí no esté en este modelo tan específicamente determinado, hay un funículo de sustancia blanca que separa las estructuras allá a la parte inferior o en el vértice de ese triángulo que forma la parte vulvar del cuarto ventrículo. Dicho funículo se denomina funículo separans y debajo de ese funículo separans se encuentra un área muy importante que se denomina el área postrema. Dicha área postrema es un sitio en el cual el sistema no tiene a ese nivel desarrollada barrera hematoencefálica, es decir, que hay capilares que son fenestrados y permite medir sustancias químicas que se encuentran en la circulación y es un centro muy importante en la coordinación del reflejo del vómito. Inferior allí a esa área postrema se encuentra una estructura muy importante que se denomina el óvex, del que realmente parte ese vértice de ese triángulo inferior. A nivel ya
pontino, es decir, superior a las estrías medulares, en la misma eminencia media vemos otro detalle anatómico muy importante a resaltar, que es este detalle. Ese detalle anatómico es una elevación en forma ovoide que se denomina el colículo facial. Dicho colículo facial contiene el núcleo del par craneal número 6 o motor ocular externo, rodeado por las fibras del nervio facial que forman la rodilla del nervio facial que va rodeando ese núcleo y forma dicha escotadura. Si nos vamos hacia las partes laterales, vemos que hay unos recesos laterales que parten desde aquí. Dichos recesos laterales formarán los recesos laterales del cuarto ventrículo. Y hacia nivel interno y lateral vemos las emergencias de los pedúnculos cerebelosos. A este nivel inferiores, a este nivel superiores, y estos que están aquí son los pedúnculos cerebelosos medios. Los pedúnculos cerebelosos superiores se continúan hacia la parte superior con el velo medular superior que viene del cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos superiores se continúan hacia la parte superolateral de la fosa romboidea y se unen al velo medular superior que viene del cerebelo. Y a ese nivel, algunos autores como Nieuwenhuis establecen la emergencia del cuarto par craneal o nervio patético. Más hacia superior tenemos el surco, que sería el surco pedúnculo pontino, y vemos la lámina cuadrigémina, formada por los tubérculos cuadrigéminos inferiores y los tubérculos cuadrigéminos superiores. Dicha lámina cuadrigémina está separada por un surco medio que separa los tubérculos cuadrigéminos, tanto superiores como inferiores, de los contiguos a ellos. Y un surco transversal que separa los tubérculos cuadrigéminos superiores de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Es importante destacar también que el velo medular superior tiene una estructura que se le denomina frenillo, que se inserta a nivel de el surco central de esa lámina cuadrigémina. Ahora, ubicándonos más superiormente en esa lámina cuadrigémina, aquí podemos ver muy bien la estructura del velo medular superior, y ubicándonos en esa lámina cuadrigémina, vemos hacia esta área en donde se forma un triángulo que se denomina el triángulo lemniscal, y vemos los pedúnculos. De la emergencia del cuarto par, que va por aquí, rodea la lámina cuadrigémina y va hacia la parte delantera de esos pedúnculos cerebrales. Hacia la parte superior de la lámina cuadrigémina vemos la epífisis, y anterior y lateralmente a la epífisis vemos estas estructuras que son los núcleos de la vénula o núcleos avenulares. Con esto queda suficientemente claro las relaciones entre el tronco del encéfalo, el cerebelo y el cerebro. Luego de la descripción del tronco del encéfalo, centraremos nuestra observación en describir al cerebelo. El cerebelo, como debemos recordar, proviene del metencéfalo y más específicamente de los labios rómbicos. El cerebelo puede ser subdividido
de acuerdo a las fisuras que lo atraviesan transversalmente. Son fundamentalmente tres fisuras: la fisura primaria, la fisura horizontal y la fisura posterolateral. A su vez, en la parte media del cerebelo observamos una estructura que se denomina el vermis, que está separada de los hemisferios por dos surcos. Vermis en latín significa gusano. Cada parte del vermis atravesado por una de esas fisuras va a tener nombre. Y cada parte del hemisferio cerebeloso, también atravesado por dicha fisura, va a tener un nombre. Comenzamos nuestra descripción con la fisura posterolateral, que va a nivel de la región del vermis a generar o a separar una estructura denominada nódulo. Y lateralmente a ella, a nivel de los hemisferios, va a dar o se va a quedar separada una estructura denominada flóculo. Y eso es lo que se denomina el lóbulo flóculo nodular. A su vez, en la parte superior, el cerebelo va a estar atravesado por una fisura denominada fisura primaria. Dicha fisura primaria va a dar origen al lóbulo anterior. Posterior a esa fisura primaria, todo ello va a ser lóbulo posterior. Entonces el cerebelo va a estar dividido en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular. Hay otras fisuras que los atraviesan y van a dar origen a esas estructuras que acabamos de nombrar en el corte longitudinal que se vio en la parte de su relación con el tronco del encéfalo. Vemos en esta fotografía de la cara superior del cerebelo cómo es su relación con el tronco del encéfalo. De esa cara superior, lo que podemos observar es el vermis y los hemisferios cerebelosos que se encuentran a ambos lados del vermis. Aquí podemos también observar la fisura o el borde circunferencial que lo divide en una cara superior y una cara inferior. La cara anterior del cerebelo está en relación con el tronco del encéfalo. Y en este tronco del encéfalo tenemos un corte a nivel del mesencéfalo en donde vemos parte de la lámina cuadrigémina y vemos el acueducto cerebral. Ahora bien, comenzaremos nuestra descripción con una vista superior. En la vista superior podemos observar las diferentes fisuras. Tenemos la fisura primaria que divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. A su vez, a nivel de la región del vermis, observamos el culmen en la parte superior. Y a nivel del hemisferio cerebeloso observamos lo que se denomina el lóbulo cuadrangular. Posterior a la fisura primaria observamos el lóbulo denominado lóbulo simple. Y en la parte del vermis se observa el declive. Luego se observa la fisura horizontal y debajo de la fisura horizontal, a nivel de los hemisferios, se encuentra el lóbulo semilunar superior. Relacionado con el lóbulo semilunar superior a nivel del vermis, tenemos el folium del vermis, esta estructura denominada el folium del vermis. Ahora, teniendo una vista
tanto de la región superior como inferior del cerebelo, podemos observar a nivel del vermis la fisura primaria y el lóbulo anterior. A su vez, el lóbulo anterior está en su parte del vermis formada por el culmen y lateralmente a nivel del hemisferio estaría formado por el lobulillo cuadrangular. Inferior a esa fisura primaria, a nivel del vermis, tenemos el declive. Al lado del declive estaría dada por el lobulillo simple. Luego, la fisura posterior-superior separa a este lobulillo simple de un lobulillo denominado lobulillo semilunar superior, que está relacionado a nivel del vermis con una estructura denominada folium del vermis. A su vez, más inferior de ese lobulillo está separado por la fisura horizontal de un lobulillo denominado lobulillo semilunar inferior, que está relacionado a nivel del vermis con una estructura denominada tubérculo del vermis o tuber. Si continuamos por el vermis inferior a él, tenemos una estructura denominada pirámide. Dicha pirámide se relaciona con otro lobulillo cerebeloso denominado lobulillo gracil. Inferior a la pirámide tenemos esta estructura denominada la úvula. Y la úvula se relaciona con las amígdalas cerebelosas. En una vista inferior del cerebelo vemos que los surcos que rodean al vermis se hacen mucho más profundos. A ese nivel, esa región se denomina la vallécula y se pueden observar los hemisferios cerebelosos y se puede observar la úvula y hacia esta parte el flóculo. Recuerden que la úvula estaba relacionada con las amígdalas cerebelosas. En una vista lateral del cerebelo, ya unido hacia la protuberancia, observamos hacia la parte inferior a la amígdala cerebelosa, vemos la fisura horizontal, observamos la fisura primaria y vemos el lóbulo anterior. Todo esto, el lóbulo posterior, y hacia en relación con el puente, podemos observar el flóculo. Y vemos la fisura posterolateral. Teniendo en cuenta ahora una vista anterior del cerebelo, están las estructuras que forman el techo del cuarto ventrículo y las estructuras que lo conectan al tronco encefálico. Primero que todo, cabe destacar que esta estructura denominada la fisura horizontal, que decíamos que dividía las dos caras, tanto la cara superior como la cara inferior. Y tenemos aquí bien marcada la fisura posterolateral. Dicha fisura posterolateral separa al otro lóbulo del cerebelo, que está formado a nivel del vermis por el nódulo y a nivel de la parte lateral, es decir, de los hemisferios, por esta estructura denominada el flóculo. Si vamos hacia más superior del flóculo, vemos cómo se relaciona el pedúnculo cerebeloso medio, o brachium pontis, con la entrada del octavo par. Y esa entrada del octavo par ocurre por encima del flóculo. Lo podemos observar aquí. A su vez, vemos al cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior y al pedúnculo cerebeloso superior, hacia más superior y valga la redundancia, y cómo estos pedúnculos cerebelosos superiores se unen en la línea media por el velo medular superior. A su vez, podemos observar aquí
A nivel del vermis, esta estructura que está contigua al velo medular superior que forma lo que se denomina la língula y está marcada con el número 17. A su vez, superior a ella, el lobulillo simple y el culmen más superior. Importante destacar aquí es las relaciones del techo del cuarto ventrículo. Vemos como el velo medular inferior hace unos recesos laterales y ahí en el velo medular inferior hay una estructura que forman los plexos coroideos del cuarto ventrículo, que están adosados a ese velo medular inferior. Todas estas estructuras van a delimitar el techo del cuarto ventrículo. Si vamos más hacia antero-inferior, vemos las amígdalas cerebelosas. Teniendo en cuenta nuevamente nuestro modelo 3D, vamos a describir la configuración tridimensional del cerebelo. Recuerden ustedes que en la primera parte de la clase dividíamos a las estructuras del encéfalo acorde a su ubicación con respecto a una membrana que se localizaba por encima del cerebelo. Y esa membrana que se localizaba por encima del cerebelo era una membrana que formaba un repliegue dural denominada la tienda del cerebelo. Esa membrana dividía todo lo que estaba por encima de ella como supratentorial, es decir, que supratentorial tendríamos todas las estructuras que están por encima del tronco encefálico e infratentorial todas las estructuras que van por debajo de esa membrana que es la tienda del cerebelo. Esa tienda del cerebelo tenía una escotadura anterior que, por donde pasaba pues, los pedúnculos cerebrales. Entonces, denominábamos supratentorial e infratentorial. Todo lo que estaba infratentorial era lo que se denominaba la fosa posterior del cráneo, siendo el límite inferior el agujero occipital. La parte más representativa de esa fosa posterior es el cerebelo. Ahora, luego de haber descrito con mucho detalle el tronco del encéfalo, vamos a dedicar nuestra descripción al cerebelo. Para poder describir el cerebelo tenemos que aislarlo del contexto, pero antes de aislarlo del contexto, vamos a observar sus relaciones con los demás elementos del tronco encefálico. Primeramente vemos su conexión con la protuberancia desde la cara anterior del cerebelo con sobre todo los pedúnculos cerebelosos medios que estarían hacia este nivel. En sus relaciones con las otras estructuras, si nos vamos desde posterior a anterior, anteriormente a una estructura denominada lóbulo anterior, se observaría la lámina cuadrigémina. ¿La observan allí? Ven como superior a la lámina cuadrigémina está la epífisis. Ahora, el cerebelo inferiormente, ven como esas estructuras ovoides de la cara inferior están casi en relación con la parte posterior del bulbo. Se observa también el cuarto ventrículo, que es la estructura más clara que vemos allí. Importante resaltar en esta lámina es que el cuarto ventrículo tiene un receso medial en el cual se encuentra un agujero que se denomina el agujero de Magendie y recesos laterales donde se encuentran los agujeros de Lutzka. En dichos agujeros es la conexión que hace el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. La fisura horizontal del cerebelo
que la observamos aquí, lo divide en una cara superior y una cara inferior, que la observamos aquí. Ya para estudiarlo de manera aislada, procedemos hacia su aislamiento de las demás estructuras. Ya teniendo el cerebelo completamente aislado, podemos observar, aprovechando la animación, la estructura del sistema ventricular. Vemos el acueducto de Silvio que viene desde el mesencéfalo y se forma el cuarto ventrículo, que ya describimos sus relaciones y sus límites. Importante destacar aquí es que en la parte medial del cuarto ventrículo hay un agujero que se denomina el agujero de Magendie, que estaría hacia este nivel, y dos laterales que se encuentran en los recesos laterales del cuarto ventrículo, que serían los agujeros de Lutzka. Importante es destacar que estos agujeros comunican el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo para la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, quitando el sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo, tenemos la cara anterior del cerebelo. En la cara anterior del cerebelo podemos observar esta estructura que se denomina vermis. En la estructura que se denomina vermis, que separada por los surcos que son laterales, forma hacia todo el cerebelo la parte medial del mismo. Lateral al vermis se encuentran lo que se denominan los hemisferios cerebelosos. El vermis en la parte anterior forma una estructura que forma parte de un lóbulo que se llama el lóbulo anterior. A este nivel, dentro del vermis forma una estructura que se denomina el lobulillo central. Superiormente a ese lobulillo central se encuentra una estructura denominada el culmen. Si nos vamos hacia la parte siguiendo la vía del vermis, vemos el culmen. Viéndolo ya desde la cara superior, observamos el culmen a este nivel, otra estructura denominada el declive a este nivel. Aquí no se ve representada con mucha claridad, pero aquí hay una estructura que se llama el folium del vermis. Después vendría una estructura denominada el tuber, más hacia inferior, otra estructura denominada la pirámide o llamada la pirámide, que estaría a este nivel. Luego, más hacia inferior se encontraría la úvula. Cada uno de esos detalles de el cerebelo de la región del vermis se relaciona con un contraparte en la región del hemisferio. En esta región del vermis, denominada el nódulo, en la cara anterior, se relaciona con una estructura denominada el flóculo que se encuentra a nivel hemisférico y forman lo que se denomina el lóbulo flóculo nodular. A su vez, la úvula se relaciona con las amígdalas cerebelosas, mejor vistas en la cara inferior. Hacia la parte superior del cerebelo podemos observar esta estructura que se denomina el lóbulo anterior. En el lóbulo anterior tenemos este lobulillo que se denomina lobulillo central.
Superiormente al lobulillo central tenemos otra estructura que se denomina el culmen. Si ahora pasamos a describir la cara superior, vemos que posterior al culmen, donde se divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior, que es el resto del cerebelo, como lo vimos en las fotografías en 2 dimensiones, esta otra estructura denominada el declive. Y el declive se asocia lateralmente con la parte de los hemisferios que se denomina el lóbulo simple. Hacia la parte inferior, y no se observa pues con mucho detalle aquí en esta representación, estarían unas estructuras que se denominan el folium del vermis, el tuber o tubérculo, la pirámide y la úvula. La úvula está relacionada con estas estructuras denominadas amígdalas cerebelosas. Entre los lobulillos que podemos observar el lobulillo semilunar superior y el lobulillo semilunar inferior. Y es así como finalizamos nuestra descripción del cerebelo, pues teniendo en cuenta una vista tridimensional que nos permite tener una idea mejor de sus relaciones. Como conclusiones tenemos: denominamos encéfalo a toda la porción del sistema nervioso localizada en la cavidad craneana. Podemos dividir el encéfalo en 2 grupos de elementos: el grupo superior, formados por los derivados del telencéfalo y el diencéfalo, y el grupo inferior, formado por los derivados de las demás vesículas secundarias. El grupo superior y el inferior se encuentran separados por una estructura, la tienda del cerebelo. El grupo superior e inferior se conectan a través de una escotadura en la tienda del cerebelo que es atravesada por los pedúnculos cerebrales. Todas las estructuras que se encuentran por encima de la tienda del cerebelo reciben el nombre de supratentorial, y todas las estructuras que se encuentran por debajo de la tienda del cerebelo reciben el nombre de infratentorial. El cerebelo está constituido por lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. El cerebelo consta de 3 lóbulos: el lóbulo flóculo-nodular, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que reflejan sus orígenes filogenéticos. La neuroanatomía es fundamental para comprender la fisiología del sistema nervioso y las enfermedades que en él se generan. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Fisiología ULA. No olviden suscribirse. Si les ha gustado el video, denle like para que el algoritmo de YouTube lo comparta. Y compártalo a ustedes con sus compañeros para que a todos llegue la información. Ha sido un enorme placer para mí haber compartido con ustedes el apasionante mundo de la fisiología y en esta sección de la estructura del sistema nervioso. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.